Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, tal como anunciamos y este fin de semana compartimos algunos materiales para trabajar, este lunes en el curso de formación de Convocatoria Segunda Independencia vamos a trabajar el concepto de colonialismo. Nos parece que es un concepto fundamental y estratégico para nuestra labor militante. Por eso es que le vamos a dar el tiempo necesario para poder desarrollarlo. Y en este inicio de esta parte les queríamos compartir fragmentos de un video que Grosfogel, que es uno de los autores que compartimos el material, y que si bien no compartimos toda su visión, sí nos parece que en este aspecto puede aportarnos mucho a la discusión, sobre todo en la necesidad de la mirada latinoamericana, ¿no?, en relación al tema del colonialismo. Por lo cual hicimos un recorte que anuncia qué es lo que trabaja en ese libro, y nosotros ya habíamos compartido un par de capítulos junto con otros autores, que es lo que estaremos viendo en el curso de estos encuentros. Así que bueno, vemos eso y hoy a la noche, como todos los lunes a las 20:30, nos vemos para discutir, construir colectivamente el conocimiento y crecer. Y sobre todo, transformar la realidad, que es nuestro deber. Mira, el libro, aquí hay una intervención en una serie de debates en América Latina que son bastante desconocidos en Europa y en el Estado español. Aquí hay unos debates que han ocurrido en los últimos 20 años, y yo estoy escribiendo este libro precisamente intentando responder esos debates. Y son debates al interior de las redes decoloniales también, sobre todo. Pero es también unos debates con la izquierda occidentalizada de América Latina. Bien, o sea, aquí hay unos debates que se dan que yo me sentí en la obligación de dar respuesta a eso con este libro. Entonces, ¿por qué? Porque ya no podemos hablar sobre la descolonización de la misma manera que hablábamos en el siglo XIX, o de la misma manera que hablábamos en el siglo XX, o de la misma manera que hablábamos todavía a principios del siglo XXI. No podemos hablar de descolonización como el siglo XIX, porque ya vimos que la primera emancipación en América Latina fue inconclusa. No resolvió los problemas de fondo de la colonización. ¿A qué me refiero? Se logró la independencia formal frente a los imperios. Eso ya fue un gran logro, pero los países no se descolonizaron de las jerarquías de dominación que fueron incrustadas allí durante 300 años de colonialismo. Es decir, al otro día de la independencia, las jerarquías raciales siguieron allí. Las jerarquías de dominación racial, las jerarquías de dominación patriarcal siguieron allí. El capitalismo siguió allí, el capitalismo periférico me refiero. La localización de América Latina en la División Internacional del Trabajo siguió igual. Tú estabas como periferia del centro metropolitano. Las estructuras de conocimiento eurocéntricas siguieron allí y con mucha fuerza. Los genocidios no solamente continuaron, sino que se intensificaron durante la etapa republicana independentista postcolonial en América Latina. Los genocidios contra los pueblos indígenas. Eso lo puedes ver en el sur, el cono sur es un buen ejemplo de eso, pero también al norte, en América del Norte, puedes ver lo mismo. Bien. Y entonces, las continuidades de la historia colonial fueron mucho más fuertes que las descontinuidades. Bien. Entonces, por tanto, ya no podemos hablar de descolonización como en el siglo XIX, porque tenemos que pensar ahora en la segunda emancipación, en la segunda liberación de América Latina, como decía Fidel Castro, en la segunda declaración de La Habana,
que decía, tenemos que ir hacia la segunda independencia de América Latina. Y esa segunda independencia, yo ahora, inspirado en eso que decía Fidel, le añado ahora de cara al siglo XXI, esa segunda independencia tiene que concluir todo aquello que se quedó inconcluso. Todas esas jerarquías de dominación epistémicas, raciales, patriarcales, económicas capitalistas, imperialistas coloniales, porque seguimos siendo periferia en la División Internacional del Trabajo, las jerarquías también ecológicas, destructivas de la vida. O sea, vamos, podemos ir surrealista. Yo identifico 16 jerarquías de dominación en el sistema mundo, lo voy a discutir en unos minutos, pero ya no podemos seguir hablando como el siglo XIX, porque tenemos que ahora, en la segunda independencia, que sea más radical que la primera. Es decir, que en realidad profundice y concluya el proyecto inconcluso e inacabado de la descolonización. Porque es un mito pensar que la descolonización se logró una vez terminadas las administraciones coloniales. Eso es un gran mito. Y nos ha hecho creer que estamos en una etapa postcolonial. A mí los post no me gustan para nada. Y sobre todo eso de postcolonial yo lo veo muy problemático porque es más colonial que post la realidad que vivimos hoy. Y si no tenemos eso claro, entonces el proyecto político se afecta. Porque entonces estamos pensando que el problema es, qué sé yo, un problema económico de un sistema capitalista y ya. Y no nos damos cuenta que ese sistema capitalista está ya imbricado de lógicas de dominación que no son meramente superestructurales, no son superestructurales, son constitutivas desde adentro a la acumulación de capital a escala global. Tú no puedes pensar hoy que el patriarcado, el sexismo, el racismo son superestructurales. Es que son principios organizadores de la economía política, como nos enseñan los marxistas negros, que son los que más nos han machacado con estas cosas, pero por mucho tiempo. El problema es que como marxistas negros existe un racismo epistémico muy fuerte y no los leemos, no los conocemos, no son traducidos, etcétera. Entonces la gente, mira, yo en Venezuela, cuando hablo de los marxistas negros, los grandes marxistas negros, los que crearon una influencia mundial, radical, de cómo entender el capitalismo como capitalismo racial, los que estaban metidos en primera fila en las luchas de liberación en África, en el Caribe y en otras partes del mundo, esa gente los tiene los venezolanos, por ejemplo, de vecinos. En la Guyana, de vecino por un lado, ahí estaba Walter Rodney, Clive Thomas, ahí estaban grandes marxistas negros. Ahí estaba en Trinidad y Tobago, ahí está el fundador de la teoría del sistema mundo, que lo reconoce el mismo Wallenstein, Oliver Cox. La teoría del sistema mundo no se la inventó Wallenstein. La teoría del sistema mundo surge de un pensador afrocaribeño de Trinidad y Tobago que escribió 4 tomos del sistema mundo capitalista entre los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. 4 tomos, Oliver Cox. Y la genealogía de el capital financiero, bien, esa periodización que hace Ferdinand Braudel, que hace, por ejemplo, Giovanni Arrighi, los grandes teóricos, ¿no?, del sistema mundo, historia mundial, todos citan a Oliver Cox, porque es la genealogía que va de Génova, es decir, de las ciudades-estado en Italia, el capital financiero en el siglo XIII, XIV, que fueron los que financian la conquista de las Américas a través de la monarquía cristiana castellana y aragonesa, y luego eso pasa luego a Ámsterdam, el liderato de la hegemonía del capital financiero, luego pasa a Londres y luego pasa a Nueva York. Esa periodización, quien la teoriza y quien la plantea por primera vez es Oliver Cox. Bien, y luego lo citan, luego los teóricos del sistema mundo, Fernand Braudel, los grandes escritores de la historia mundial, etcétera, siguen las pautas de Oliver Cox. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ahí a lo mejor nunca han oído hablar de Oliver Cox. ¿Por qué? Porque hay racismo epistémico en la izquierda misma, no es solamente la derecha.
no se traduce, no se lee, no se conoce. Entonces, son autores enterrados. Conocemos a Wallenstein, bien, y está traducido a todas las lenguas, pero Oliver Cox no aparece por ningún lado. Y el mismo Wallenstein dice, ese es el padre fundador de la teoría del sistema mundo. Bien, bueno, eso es un paréntesis. Pero, ¿qué pasa? No podemos volver a hablar del tema de la descolonización del siglo XXI sin entender que estamos en un momento histórico donde tenemos que culminar todo aquello que fue inacabado e inconcluso de la primera descolonización. Pues si no, ¿de qué estamos hablando? Bien, entonces, tampoco podemos repetir el esquema del siglo, de la descolonización del siglo XX. En el siglo XX, el proceso de descolonización estaba montado sobre todo alrededor del tema de un tema antiimperialista, pero donde se circunscribía, porque todos estos procesos de descolonización son antiimperialistas. Bien, todos, desde el siglo XIX hasta hoy. Lo que pasa es que hay capas, hay unas capas ahí que se quedaron inconclusas. Una de ellas, por ejemplo, la lucha de liberación del siglo XX, se quedaron en concebir que el problema era un problema de clase y dejaron de lado toda una serie de problemas que se quedaron inconclusos de la primera emancipación. Al dejar eso de lado, pues eso hizo que el proyecto del socialismo del siglo XX fracasara políticamente. Voy a explicar eso lo explico en uno de los capítulos, pero eso es fundamental, porque si no, si vamos a hablar, una de las cosas que insistía Chávez, compañero, si vamos a pensar el socialismo del 21, tenemos que mirar con un ojo crítico el del 20, porque no vamos ahora a repetir los errores del 20. Y entonces el socialismo del siglo XXI, que era el lema que usaba Chávez, él lo montaba sobre él llamaba y él mismo lo hacía hasta donde él podía, porque él era un líder político, no tenía el tiempo, pero él sí hacía el llamado a que se estudiara con profundidad los problemas del socialismo del 20, para no repetir esos problemas en el 21. Bien, porque no lo estamos haciendo con arrogancia, diciendo, aquí estamos nosotros los que sabemos más y ahora vamos a dar lecciones a los militantes activistas que pusieron su vida allí en el 20. No, es que esos militantes activistas que quedaron vivos allí son los primeros que nos están invitando a que no repitamos sus errores, a que pensemos el socialismo del 20 o el proyecto de transformación del 21 pensando en los errores que se cometieron. Y es la mejor homenaje que podemos hacer a aquellos que pusieron su vida allí, ¿entiendes? Es precisamente aprender de los errores que se cometieron allí para hacerlo mejor en el 21, para hacerlo mejor en el 21. No para venir, no lo digo desde arrogancia, de venir a decir, mira, sino que ellos mismos son los primeros que nos dirían hoy, esos que pusieron su vida y no están con nosotros hoy, son los mismos que nos dirían, oye, no repitan los errores nuestros, aprendan de los errores nuestros y tiren para adelante, pero no vuelvan a repetir los errores, porque entonces sí que vuelvan a repetir los problemas que llevaron a que el socialismo del 20 terminara donde terminara. Bien, y entonces tampoco, por tanto, tenemos que pensar en un proyecto emancipatorio antisistémico que sea anticapitalista, por supuesto. Yo no soy postmoderno, yo no estoy diciendo, ese socialismo del 20 se dedicó al capitalismo y no se dedicó a las identidades de feminismo, de aquello, de lo otro. No, yo no estoy diciendo eso. Bien, yo estoy diciendo que eso son jerarquías de dominación, eso no es una cosa posmo-identitaria, y que esas jerarquías de dominación organizan el capitalismo histórico de una manera muy particular. Y si no lo atiendes, no vas a poder transformar el capitalismo, como voy a explicar en unos minutos. Y lo explico en el capítulo 9 de este libro, ¿bien? Que es la relación entre modernidad y capitalismo. Entonces, mi espíritu aquí es cómo aprendemos de los problemas que tuvimos en el 20 para, de cara al 21, hacerlo mejor. Ese es el espíritu con el que yo estoy escribiendo esto.
Entonces ya no podemos, en el 21, la crítica que tenemos que hacer al del 20 es que tiene que ser un proyecto antisistémico en el sentido amplio, que sea antisistémico, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, antiimperialista, antieurocéntrico, epistémicamente hablando. O sea, vamos, tiene que tener ahí también un eje múltiple de las diferentes jerarquías de dominación que vivimos en esta civilización de muerte. Entonces, no puede ser que nos dediquemos solamente, que pasó con el socialismo del 20, uno de los problemas fue que se hicieron luchas anticapitalistas, pero al no descolonizarse del esquema eurocéntrico, pues muchas veces se repetían modelos y esquemas que se importaban del norte global y que en lugar de ayudarnos a avanzar, lo que hacía era que creaba más problemas, ¿no? Creaba problemas en el proceso mismo de transformación hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo sistema histórico. Entonces, porque estábamos importando modelos de la izquierda eurocéntrica y que creaban una serie de problemas serios en términos de la radicalidad del proceso, etc. Bueno, por tanto, el tema de la descolonización mental, de la descolonización del paradigma que guió el socialismo del 20 es central. Porque si te quedas en la lucha anticapitalista y no te descolonizas de esas categorías que Melinda estaba nombrando al principio, de esas categorías eurocéntricas, vas a repetir todo contra lo cual estás luchando nuevamente. Ese es el espíritu con el cual yo estoy entrando aquí en este diálogo.